La historia de Carlota. Carlota llegó al mundo en un hogar donde sus padres ya tenían sus canas bien marcadas. Eran personas humildes que habían aguardado muchos años para tener descendencia. Vivían cerca de montañas cubiertas de cafetales, donde cada mañana la vida empezaba antes de que saliera el sol. Carlota creció con una hermana mayor que se casó joven, así que ella se quedó en las fincas, ganando su sustento con el sudor de la frente. Era trabajadora y discreta. Prefería mantener la mirada firme en vez de charlar sin rumbo. Cierto día, una amiga le propuso cambiar de rumbo y buscar mejores oportunidades de cosecha en una propiedad cercana. Se decía que su dueño necesitaba personal con urgencia, pues los cafetos estaban cargados y la temporada prometía buenos pagos. Carlota aceptó la sugerencia, empacó sus pocas pertenencias y partió con aquella compañera que siempre andaba rebosante de entusiasmo. El dueño de la finca, un hombre de unos 30 y tantos, recibió a las dos con agrado y dispuso que se unieran a la cuadrilla de recolectores. Poco a poco, empezó a fijarse en Carlota. Ella no reía con los chistes, ni se distraía en tertulias. Su atención se enfocaba en los granos que caían en el canasto. Esa actitud reservada despertó un interés sincero en el patrón, que veía en ella una fuerza discreta. Un fin de semana bajó el padre del joven, quien al notar la presencia de aquella recolectora tan callada comentó: ¿de dónde salió esa mujer tan seria? Pareciera que nada la turba. Su hijo respondió que venía de más arriba, de una familia conocida y que era muy dedicada. El hombre mayor se marchó con una sonrisa al ver que el equipo estaba en buenas manos. El patrón decidió acercarse más a Carlota, llevándole un termo de café caliente cuando terminaba la jornada. Ella agradecía con pocas palabras y regresaba a su casa en la vereda. Con el paso de los días fue surgiendo una relación cercana. El carisma de él logró que Carlota le diera su confianza, y pronto se habló de matrimonio. Hubo una fiesta en la finca con vecinos y familiares entusiasmados. El padre del muchacho felicitó a su hijo diciéndole que había elegido a una gran compañera. Tras la boda, la vida parecía un sueño. Carlota se instaló en la propiedad, ayudando en todo lo que se requería. Tuvieron 2 hijos, quienes alegraban las mañanas con sus sonrisas y corridas entre los surcos de café. El esposo administraba el trabajo diario y disfrutaba de lo que la tierra ofrecía. Pero, en cierto momento, el bienestar se vio empañado por las andanzas del hombre, que comenzó a frecuentar cantinas y a gastar horas fuera de casa. Al llegar de madrugada lanzaba algunas provisiones en la cocina y se iba de nuevo sin avisar cuándo volvería. Carlota, fiel a su costumbre de no quejarse demasiado, guardaba silencio. Aunque el dolor interior crecía, veía a sus hijos tristes, pues el padre se alejaba cada vez más. En una visita, el suegro notó el ambiente tenso y trató de aconsejar a su hijo sin mayor éxito. Él no aceptaba que su conducta estaba destruyendo la paz familiar. La situación empeoró cuando, en un arranque de ira, el hombre empujó a Carlota. En ese instante, ella decidió que no expondría más a sus pequeños a aquella situación. Empacó sus ropas y, con el corazón herido, se marchó a otro pueblo. Allí buscó un cuarto en arriendo y comenzó a vender comidas criollas para sostenerse. Gracias a su disciplina logró ganarse la confianza de la gente. Una señora mayor, dueña de la vivienda, se encariñó con ella y la animó a seguir adelante. Mientras tanto, el esposo continuaba en su espiral de excesos. En más de una ocasión, los niños fueron a la antigua casa con la esperanza de verlo, pero hallaban solo puertas cerradas. Al cabo de un tiempo, el suegro, inquieto por la ausencia de Carlota y sus nietos, averiguó dónde vivían.
se sorprendió al ver que la nuera estaba progresando. Trabajaba largas jornadas, sin lamentarse, y aún así mantenía aquella calma que la había caracterizado siempre. El hombre mayor confrontó a su hijo, diciéndole que estaba a punto de perder lo más valioso que había tenido en la vida. Fue entonces cuando el joven comprendió el alcance de su error y decidió buscar el perdón de Carlota. Llegó con palabras humildes. Rogó, prometió cambiar. Al principio ella no quiso escucharlo. Todavía recordaba la sensación amarga de sentirse despreciada y temía volver a sufrir. Sin rendirse, él visitó la casa cada semana, conversando con la señora que le arrendaba el lugar y dejándole regalos a los niños. Evitaba la bebida y se notaba otra actitud. La gente del barrio empezó a comentarlo. La casera le aconsejó a Carlota que al menos lo considerara, esa posibilidad de retomar su vida en pareja, insistiendo en que los seres humanos podemos enmendar el rumbo cuando se obra con sinceridad. Finalmente, una tarde, el hombre apareció con un obsequio modesto y un gesto de arrepentimiento auténtico. Carlota, después de escucharlo, comprendió que los niños añoraban la presencia de su padre y que ella misma conservaba aún un cariño profundo en su interior. Pero le advirtió que esa sería la última ocasión. Si fallaba de nuevo, no habría retorno. Los hijos saltaron de alegría al verlos reconciliarse. La familia volvió a la finca. Aquellos primeros días llenos de nervios, pues Carlota temía que todo se repitiera. Sin embargo, el esposo dedicó cada mañana a supervisar sus labores sin caer en el licor. Retornaba temprano para compartir la cena y se esforzaba en los detalles cotidianos. El suegro, al visitarles, celebró el cambio radical de su hijo. Con el transcurrir de los meses, la pareja fortaleció su unión. Carlota recobró su lugar y siguió trabajando en el mismo tesón, mientras que él mostró que el amor, si es verdadero, impulsa transformaciones reales. Los hijos crecieron rodeados de ese ambiente renovado. Aprendieron que un error no define el destino de nadie, pero la constancia y la humildad pueden corregir el rumbo. Desde aquel entonces, en la vereda muchos recuerdan la historia de Carlota, la mujer que un día partió sin mirar atrás y que, al darse una segunda oportunidad, descubrió que la vida premia los corazones sinceros. Moraleja: cuando el amor se basa en la honestidad y el esfuerzo, cualquier herida puede encontrar alivio. Conceder un nuevo intento no ignora el dolor, más bien abre paso a la responsabilidad y la transformación compartida. Un acto genuino de perdón rescata lo que parecía hundido. Con fe, todo brota y sana. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente? Soy de Dios. Cuando el viento sopla y quiere apagar las llamas que en mi alma vuelven a brillar, aunque el miedo grite y quiera derrumbar, sé que en Dios la fuerza puedo encontrar. No es olvidar, es sanar, dar un paso y confiar. Si el amor es verdad, todo puede cambiar. Un nuevo intento, un nuevo sol, un corazón que sana el dolor. Si hay fe en Dios, hay dirección, todo florece con su bendición.
cuenta una lección. No es el final, sino transformación. Si abro mis brazos y miro hacia Él, sé que en su amor renaceré. No es olvidar, es sanar, dar un paso y confiar. Si el amor es verdad, todo puede cambiar. Un nuevo intento, un nuevo sol, un corazón que sana el dolor. Si hay fe en Dios, hay dirección. Todo florece con su bendición. Sol, un corazón que sana el dolor. Si hay fe en Dios, hay dirección. Todo florece con su bendición. Cuando el amor es sincero y real, Dios lo restaura, lo vuelve a alzar.